Preciosa es más que un simple nombre. Es una expresión de cariño que refleja la esencia de esta pequeña luchadora. Desde el primer momento, su presencia irradia ternura y energía. Tiene una mirada vivaz, de esas que parecen hablar sin necesidad de palabras, y una actitud juguetona que la hace imposible de ignorar. Siempre fue inquieta, curiosa y con un espíritu indomable que la impulsaba a explorar cada rincón de su mundo. Antes de que su destino diera un giro inesperado, Preciosa llevaba una vida sencilla pero llena de momentos especiales. Le gustaba moverse sin descanso, olfatear cada nuevo olor con entusiasmo y dejarse consentir con palabras dulces y caricias suaves. Su personalidad traviesa a veces la metía en pequeños líos, pero su encanto siempre le aseguraba el perdón de quienes la rodeaban. A donde fuera, siempre lograba llamar la atención, ya fuera con su energía inagotable o con esos gestos que parecían sacados de una escena conmovedora. Tenía la capacidad de derretir corazones con un simple movimiento de su cola o una inclinación curiosa de su cabeza. No conocía el miedo ni la tristeza, solo la alegría de vivir el momento y disfrutar del calor de quienes la querían. Pero la vida es impredecible, y para Preciosa, el destino tenía preparado un desafío que pondría a prueba su fortaleza y la devoción de quienes la rodeaban. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en una batalla que demostraría que su nombre no solo hablaba de su belleza, sino también de la valentía que llevaba en su interior. La noche era oscura y el sonido de los vehículos resonaba en la carretera. El viento fresco anunciaba el final del día. Pero para Preciosa, la tranquilidad de la noche se rompió en un instante. Nadie pudo prever lo que estaba a punto de suceder. En un descuido, su camino se cruzó con el destino de la manera más inesperada. Una moto apareció de la nada, demasiado rápido para reaccionar a tiempo. El impacto fue inmediato. Un golpe seco, un chillido ahogado en el aire y, de repente, el suelo frío bajo su cuerpo. La pata, esa que tantas veces había sostenido su energía imparable, quedó dañada. La adrenalina le impedía comprender del todo lo que había pasado, pero el dolor era inconfundible. No podía moverse como antes. Algo dentro de ella había cambiado. La escena no pasó desapercibida. Alguien, con el corazón apretado al verla en el suelo, se acercó con miedo y preocupación. Preciosa seguía ahí, su respiración agitada, sus ojos buscando respuestas en la oscuridad. No estaba sola. Con manos temblorosas y una voz cargada de ternura, la levantaron con cuidado. Había que hacer algo, y había que hacerlo rápido. El reloj avanzaba con prisa mientras la llevaban a un lugar seguro. El temor de que fuera demasiado tarde pesaba en el ambiente, pero la esperanza era más fuerte. Preciosa, aún asustada y con dolor, no dejó de confiar. Sabía que, aunque el destino le había jugado una mala pasada, las manos que la sostenían ahora no la dejarían caer. Preciosa llegó a su nuevo refugio con la mirada cansada, pero con la confianza de quien sabe que está en buenas manos. El dolor seguía presente, pero algo en la calidez de aquel lugar le hizo sentir que todo estaría bien. Su pata, ahora vendada con un cuidado meticuloso, necesitaba descanso absoluto para sanar. Era un proceso que llevaría tiempo, paciencia y mucho amor. Los primeros días fueron los más difíciles. Acostumbrada a moverse sin parar, la restricción de movimiento le resultaba frustrante. Intentaba levantarse, pero cada intento venía acompañado de un recordatorio doloroso. Su cuerpo aún no estaba listo. Las miradas y palabras suaves de quienes la cuidaban le brindaban consuelo, aunque en su interior ardía el deseo de volver a correr como antes. Su espacio de recuperación estaba diseñado para su bienestar. Un suelo liso y limpio le permitía estar cómoda y segura, sin riesgo de lastimarse más. Se intentó reducir su área de movimiento, pero su espíritu inquieto no se lo ponía fácil a quienes velaban por su recuperación. A pesar de su situación, nunca perdió su esencia traviesa, y cada día encontraba nuevas maneras de demostrar que su energía seguía intacta. Poco a poco, su cuerpo comenzó a responder. La herida cicatrizaba lentamente, y con cada amanecer, su fortaleza crecía. El tiempo, junto con los cuidados constantes, hacía su trabajo, aunque el camino aún era largo.
Cada pequeña mejoría era un triunfo. Preciosa no estaba sola en esta batalla, y con cada día que pasaba, su recuperación se convertía en un testimonio de resistencia, amor y esperanza. Desde el primer día, quedó claro que Preciosa no era una paciente fácil. A pesar de su lesión, su espíritu inquieto y rebelde nunca la abandonó. El vendaje en su pata era una barrera física, pero no un obstáculo para su determinación de moverse. Sus cuidadores intentaban que reposara, que respetara el proceso de recuperación, pero ella tenía otros planes. Intentaba levantarse a la menor oportunidad, moviendo su cuerpo con torpeza y sacudiendo su cola con la misma alegría de siempre. Se le veía observando con curiosidad cada rincón de su espacio, como si estuviera buscando la forma de escaparse de aquella restricción que le habían impuesto. Cuando pensaban que por fin estaba tranquila, de repente ya estaba en otra posición, desafiando los límites de su recuperación con una energía que parecía inagotable. Era imposible no sonreír al verla. Aunque su insistencia en moverse preocupaba a quienes la cuidaban, también era un reflejo de su espíritu inquebrantable. No conocía la resignación, solo la perseverancia. A veces, lograban convencerla con caricias y palabras dulces para que descansara, pero su mirada chispeante dejaba claro que en cualquier momento volvería a intentarlo. Su inquietud también era una señal de su fortaleza. No se rendía ni se dejaba llevar por el miedo. Su corazón rebelde no le permitía quedarse inmóvil por mucho tiempo. Y aunque la recuperación requería paciencia, estaba claro que Preciosa no iba a perder su esencia. Su energía desbordante era un recordatorio de que, pese a la adversidad, seguía siendo la misma. Una luchadora incansable con un espíritu imposible de apagar. Los días pasaron, luego las semanas, y poco a poco, el cuerpo de Preciosa comenzó a adaptarse a su nueva realidad. La herida que una vez le impidió moverse con libertad estaba sanando, y con cada amanecer, su energía encontraba nuevas formas de manifestarse. Al principio, cada intento de ponerse en pie era torpe, vacilante, como si su propio cuerpo le recordara la fragilidad de su pasado reciente. Pero ella nunca fue de las que se daban por vencidas. Con el tiempo, el dolor disminuyó y la fuerza regresó a su pata lastimada. Sus primeros pasos fueron lentos y medidos. Cada movimiento era una pequeña victoria. No tardó en descubrir que podía volver a moverse, y aunque todavía quedaban rastros de la lesión, la confianza con la que lo hacía demostraba que el miedo había quedado atrás. Su recuperación fue un proceso lleno de pequeños logros que celebraban quienes la rodeaban. Cada día era un avance, cada paso más firme que el anterior. Las caricias y palabras de aliento le recordaban que no estaba sola en esta batalla, que todo el amor que había recibido durante su convalecencia no había sido en vano. Pronto, Preciosa ya no solo caminaba, intentaba correr, aunque con cierta torpeza al principio. Sus cuidadores la observaban con una mezcla de alegría y asombro, sabiendo que la lucha estaba llegando a su fin. Lo que una vez parecía un golpe devastador se había transformado en una historia de superación. La noche del accidente había quedado atrás, y ahora lo único que importaba era el futuro que la esperaba con las patas firmes y el corazón lleno de vida. El sol brillaba con una calidez especial aquella mañana. Preciosa se levantó como siempre, con la energía vibrante que la caracterizaba. Pero esta vez algo era diferente. Su pata, aquella que un día le impidió moverse con libertad, ya no era una barrera. Había sanado, no al 100%, quizás, pero lo suficiente para que su espíritu inquebrantable volviera a tomar el control. Su primer paso firme fue un símbolo de victoria. Ya no había vendajes ni restricciones, solo la emoción de sentirse otra vez en movimiento. La sensación del suelo bajo sus patas le recordaba lo que tanto había anhelado: volver a correr, a jugar, a explorar sin limitaciones. Su instinto travieso seguía intacto, y con su recuperación completa, nada podía detenerla. El accidente quedó atrás como una prueba superada, un capítulo de su vida que le enseñó la resiliencia del amor y la paciencia. Sus cuidadores, que la habían acompañado en cada paso de su recuperación, ahora la veían con orgullo. Habían sido testigos de su lucha, de sus momentos de frustración y de su espíritu indomable. Ahora, verla disfrutar de su libertad
era la mayor recompensa. Preciosa había cambiado, pero no en su esencia. Seguía siendo la misma cachorra inquieta, la que nunca aceptó rendirse, la que con su mirada dulce conquistaba corazones. Sin embargo, algo dentro de ella había evolucionado. Ahora sabía que la vida podía cambiar en un instante, pero también que la voluntad de seguir adelante era más fuerte que cualquier obstáculo. Con cada día que pasaba, su nueva vida se llenaba de momentos de alegría, de carreras sin miedo y de caricias que celebraban su regreso. La noche del accidente ya no era más que un recuerdo lejano. Ahora, lo único que importaba era el presente, la oportunidad de vivir con más fuerza y el amor de quienes nunca la abandonaron. Porque, al final, su historia no solo era de supervivencia, sino de renacimiento.